departamento. Mi nombre es Diego Orihuela, soy coordinador de la sección de pintura. Me acompaña también Janine Tapos, que es la directora de la sección, de la carrera de pintura. Estamos acá en realidad para poder presentar lo que va a ser el primer número de Croma, la revista de pintura, de arte y diseño. En realidad es un proyecto que viene de bastante atrás, que se ha estado trabajando con un equipo al cual en parte ven aquí presente. Y nada, vamos a presentar un poco formalmente a la revista según las palabras que podemos encontrar en su web, que pueden también siempre consultarla a través de las redes de la carrera. La revista Croma es una publicación académica cuyo objetivo principal es la consolidación de la investigación-creación como un modelo epistemológico en el contexto local y regional. Asimismo, busca el afianzamiento de múltiples metodologías de investigación por medios visuales y estéticos, con un énfasis especial en el análisis crítico y la diversidad disciplinaria. Finalmente, Croma se preocupa por temas concernientes al arte contemporáneo, al análisis y crítica cultural visual, al sistema del arte y al arte tecnología bajo un enfoque decolonial, postcolonial, de género, ecológico, con metodologías híbridas y con especial interés en la relación entre el texto y la imagen. A continuación quiero presentarles muy brevemente a las personas que nos acompañan hoy en día en la mesa. Primero que todo nos acompaña Félix Locio, que es sociólogo por la RUF, magíster en Ciencia y Cultura y Sociedad por la London School of Economics and Political Science y doctor en Filosofía por la Newcastle University, docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales y es el representante del Vicerrectorado de Investigación PUC. Posteriormente tenemos a Alejandra Bayón, que va a ser la directora editorial de la revista, doctora del programa en Antropología Social y Etnología de la Alta Escuela de Estudios de Ciencias Sociales de París y magíster en Investigación, Crítica, Curaduría y Cibermedia de la Universidad en Ginebra. Es una docente ordinaria auxiliar de la carrera de pintura y miembro del Consejo Departamento de Arte y Diseño. Posteriormente, y acá tengo que hacer un pequeño switch de formatos, nos acompaña Paulo Dam. Paulo es doctor en Arquitectura por la Universidad Católica de Lovaina, profesor principal de la Universidad Católica del Perú en el área de Diseño y Teoría de la Facultad de Arquitectura. Es coordinador del proyecto transversal Acciones de Integración del Territorio Peruano y desde el 2014 se desempeña como jefe del Departamento Académico de Arquitectura en la FAO. Posteriormente tenemos a Max Hernández, quien es curador independiente, investigador y crítico de arte. Actualmente vive en Lima y es docente investigador del Departamento de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Maestría de Historia del Arte y Curaduría de la misma universidad. Posteriormente tenemos a Omar Castro, que es bachiller en pintura por la Facultad de Arte y Diseño de la PUC, magíster en escritura creativa también por la misma universidad. En su trabajo explora las posibilidades del dibujo, la escritura y la apropiación e intervención de imágenes y textos desde su potencial de cuestionamiento y reinterpretación. Y finalmente tenemos a dos autores de uno de los productos del primer número de Croma, Víctor Rich, crítico literario, doctor en literatura hispanoamericana en Georgetown University, es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Investiga temas de cultura popular, políticas culturales y literatura peruana. Con él le acompaña Lucero del Castillo, magíster en Antropología por la PUC y máster en Fotografía Contemporánea por el Centro de la Imagen, con experiencia de 12 años en medios de comunicación nacionales y extranjeros. Se especializa en desarrollar proyectos sobre identidad y género, combinando la investigación social con las imágenes visuales, la reflexión académica con la simbología artística. Sin más que agregar, en realidad les cedo el paso para las primeras palabras. Nuevamente, muchas gracias por estar todos, todas y todos aquí presentes. Les dejo con los panelistas. Muchas gracias por la presentación. Ya que el texto. Como hace Benjamin, citado por Paola Vela en este primer número de Croma, señala que, cito, no tampoco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad que se pierde en el bosque requiere aprendizaje. En cierto sentido, y en conversación con Benjamin, Croma es una apuesta por el extravío constructivo, por perderse en el camino como nueva posibilidad de aprendizaje. En una época donde las formalidades administrativas parecen a veces imponerse en los lenguajes y formas de pensamiento, Croma es una invitación a construir y divulgar saberes desde otros lugares de la comunidad académica. Lo hace desde la rigurosidad, a la vez que desde la exploración y la curiosidad disciplinaria,
y también necesariamente considerando los márgenes y exigencias de la producción en revistas académicas. Pero sobre todo, como se evidencia en los contenidos y formatos de sus ensayos visuales, textuales, entrevistas y artículos, Croma es una apuesta por el diálogo entre las disciplinas de la creación, principalmente de las artes visuales y sus varios lenguajes, y asumiéndose, pienso, como objeto artístico en sí mismo. Desde un terreno más institucional, debo decir que la revista que hoy se presenta es un hito en la divulgación de la investigación junto y desde la creación en nuestra universidad. Para el Vicerrectorado de Investigación y en particular para la Oficina de Creación, estas son noticias muy alentadoras, puesto que es precisamente nuestro propósito fomentar estos campos en la universidad, más aún haciéndolo a través del objeto revista universitaria fundamental en la comunidad académica. De hecho, Croma, junto a CAIA, revista del Departamento de Artes Escénicas, y revista A del Departamento de Arquitectura, se van consolidando en nuestra universidad como un cuerpo de revistas que sin duda dinamizarán los campos de la creación y la investigación-creación con los docentes y estudiantes, y por qué no, con públicos diversos dentro y fuera del país. Podemos decir, en diálogo con Paulo Dam, en la editorial de Croma, que se tratan de pliegues de un mismo conjunto, lo cito, que se resisten a la separación de un nosotros de una comunidad. Finalmente, queremos como oficina felicitar a Alejandra Bayón, directora de Croma, a Paulo Dam, editor invitado en este número, al comité editorial y consultivo y a todas y todos los autores de esta edición por su valioso trabajo, deseándoles una larga y fructífera vida en un tiempo donde urge la reflexión, la crítica y la comunidad. Gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, creo que tenemos un problema con el micro, así es que vamos a dejarlo ahí porque si no vamos a estar. Yo quisiera también empezar agradeciendo porque el esfuerzo de Croma es un esfuerzo colectivo, que digamos aquí hay una mesa representativa, pero la cantidad de personas que han trabajado para que esto se lleve a cabo es realmente grande, ¿no? Entonces, bueno, han participado de la revista no solamente las autoridades de la PUC, el staff administrativo, la biblioteca, Ismael, un agradecimiento importante, todo el staff de la comunicación. Diego también ha sido parte de la revista Croma en un inicio, los pares ciegos, ¿no? Una lista larga de pares ciegos, un comité editorial que, bueno, ya Max presentará, un comité consultivo internacional, que quisiera un poco leer sus nombres porque también hay un esfuerzo de tener una calidad para poder mostrar la revista a un nivel local, pero también a un nivel internacional. La doctora Lisa Blackmore de la Universidad de Essex, del Reino Unido, el doctor André Mesquita de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, la doctora Paulina Varas de la Universidad Andrés Bello de Chile y el doctor Josip Sanki de la Universidad de Zagreb de Croacia. También un agradecimiento particular a las diseñadoras que han hecho un excelente trabajo. La verdad que está muy bonita la revista. Para nosotros ha sido muy importante la apuesta de la imagen, pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Quería comentarles un poco que la revista Croma nace con la intención de ser un proyecto sostenible que con el tiempo ayude a formar una comunidad de pensamiento en torno a la escena local, y por escena local me refiero a la escena local peruana, evidentemente, pero también a nivel latinoamericano, ¿no? De las artes visuales en relación a su contexto social, político, económico y sobre todo cultural. Esta es la primera revista de la carrera de pintura que tiene el afán de ser arbitrada con miras a ser indexada en su tercer número. Esperamos lograr esa misión prontamente, porque esto le da una seriedad a la revista, a la calidad de la revista, pero también porque ayuda a los docentes a divulgar su trabajo, y también esto se une con una línea de la universidad, ¿no? Que el vicerrectorado y el decanato están promulgando.
La revista en sí tiene 5 secciones, empezó con 5 secciones, pero ahora estamos tratando de que hayan 6 secciones, hay un pequeño cambio en el segundo número. Entonces, esta es una invitación abierta, hay la sección de artículos textuales, que es un poco más académica, un poco más rigurosa, la sección de ensayos textuales, que tiene un lenguaje un poco más amigable, pero que también tiene mucho rigor. El ensayo visual, lo cual es una apuesta firme de INCA, que es tratar de que la comunidad académica también comprenda que los ensayos visuales también pueden ser arbitrados o indexados, reconocidos como un alto nivel de conocimiento, ¿no? De transmisión de conocimiento, y no solamente en el formato de texto. Entonces, esa es una gran apuesta que tiene la revista. Las entrevistas y las reseñas son 2 secciones más, ¿no? Lo que queremos ahora plantear para este segundo número es que la parte de ensayos textuales se bifurque, ¿no? Tienes la sección de ensayos visuales que pasa por el procedimiento de pares ciegos externos a la PUC o al comité editorial, digamos, y una sección de comité de pares, pero que sea interna a la revista, es decir, que los pares ciegos serían los propios integrantes del comité editorial, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos hecho un esfuerzo con Janine también y con Diego de la carrera, la directora de carrera y el coordinador de la carrera, para insertar a Croma dentro de la currícula pedagógica de los cursos, ¿no? Sobre todo a partir de 4º, 5º y 6º año. Entonces, esta sección, que es más interna, va a ayudar a ese propósito, ¿no? Y por último, lo que quería era un poco hacer este énfasis nuevamente en la cuestión de la imagen, ¿no? Lo importante que es para nosotros también la versión impresa, ¿no? Porque siendo una carrera de pintura y dentro de la Facultad de Arte y Diseño, donde la cuestión de lo visual está siempre en este proceso de legitimación académica, ¿no? Entonces creo que también puede servir para que nosotros podamos poner nuestras propias reglas sobre cómo ser mirados, ¿no? Sobre cómo entender estos procesos que muchas veces no llegan a legitimarse fuera del ámbito artístico, ¿no? Muchas gracias. Sí. Nada, perdón. Sí, yo quería empezar en realidad agradeciendo a todo el equipo de Croma, en particular, por supuesto, a Alejandra Bayón, a Omar y a Diego, que han sido en realidad muy generosos en mantenerme como editor invitado hasta el final, en el sentido que he lanzado la invitación, pero he cuidado muy poco el proceso y he tenido que ser arrastrado para todos los procesos, y quiero agradecerles en eso. Quiero también agradecer al trabajo que han hecho el equipo de diseño, porque creo que suma muchísimo a la idea de practicar las cosas y a la idea de que el objeto, que justifica muchísimo por qué es una revista impresa. Y felicitar a todo el equipo en general y a la especialidad de pintura, al departamento, a la facultad, a quien sea que haya empujado esto. Sobre todo porque empezar uno de estos proyectos sabiendo que va a ser un proyecto que entiende la indización es un esfuerzo enorme. Como decían bien Félix y Alejandra, hay una dimensión pionera, no solamente en términos de la universidad, sino a nivel nacional, a nivel regional. Ya lo fue cuando Artes produjo la guía de investigación en artes, ya fue una referencia por lo menos a nivel latinoamericano y fue un punto de inicio para poder aprender a hacer estas cosas, ¿no? Yo voy a leer el texto porque creo que es lo que vale la pena compartir, y solo quería un poco hacer algunas resonancias con el texto en relación a la situación en que siempre nos encontramos, que
el curador africano Okwi en la Trienal de París del 2012 hablaba de una intensa proximidad, ¿no? Que en realidad el mundo, o en todo caso las prácticas artísticas o los artistas, al final tienen que lidiar en un mundo en que las clasificaciones, las divisiones, existiendo, todavía estamos orientados a, mejor dicho, nuestra realidad es que estamos unos al lado de los otros. Y creo que la discusión de ese uno al lado de los otros ya ha superado, si uno quiere, la dimensión del respeto a las particularidades, porque eso, como algunas de las críticas a la Bienal actual, corre el riesgo de hacer más sistemas de clasificación, pero no negociar o no tratar de ponerle palabras a lo que sucede en proximidad, ¿no? Y un poco que él mismo resuelve, lamentablemente él falleció en Venecia cuando en realidad lo que hace es no imaginar universales, sino proponer un problema común para todos. No quiero decir eso porque para mí es parte de lo que nos toca pensar, por eso, y por eso yo creo que la razón del texto y de algunos intereses, además, por supuesto, de fascinaciones formales personales, ¿no? Entonces voy a leer. Practicar el presente. El pliegue resiste. La otra imagen, sí. Tomemos una hoja de papel, doblémosla por la mitad. Tomemos otra y con un cortador dividámosla en dos. Repitamos ambas operaciones con cada una de las hojas. Luego de unas iteraciones tendremos a un lado una serie de rectángulos independientes y por otro, al desdoblar lo doblado, la misma hoja inicial con las marcas de los pliegues que cada uno de los dobleces que hemos realizado han dejado sobre la superficie del papel. El resultado comparado puede ilustrar dos formas de abordar la realidad, de pensarla o de practicarla. Por un lado, hay una manera en que las partes se aíslan y luego pueden recomponerse. En la otra, las partes quedan igualmente definidas, pero inseparables. En una podemos reagrupar analíticamente y crear conjuntos. En la otra es más difícil imaginar cómo lo realizaríamos y cómo nombraríamos esa operación. Si volvemos a los papeles cortados, las partes cortadas pueden estar claramente interconectadas, pero la condición de ese sistema es la de un vacío entre ellas. Un vacío entre las partes, así como un fondo en el que éstas se sostienen, aunque está claro que podríamos imaginar las piezas suspendidas. Las huellas de las pliegues tienen, en cambio, como condición una materia única, un espacio único. Es difícil no pensar en las consecuencias de estas imágenes. ¿Cómo trasladaríamos conceptos como el de propiedad? ¿Ayudaría a pensar la posibilidad de la propiedad única en los términos de los comunes, en oposición a la atomización de la propiedad privada individual como única forma posible de organización? Parece bastante radical imaginar como condición la invisibilidad de la propiedad, pero es así como muchas sociedades se organizaron y se organizan hasta el día de hoy. ¿Y no era acaso lo que nos recordaba María Azucena cuando decía que te echaba la choza, ni la propia ni la ajena? El pliegue se resiste a fragmentar el hábitat natural o construido como propiedad. Uy, he hecho un salto al vacío. Perdón. Pero bueno, seguiré. Sí, se acabó por el pliegue, sí. De propiedad. Pierre Caille, en un reciente artículo, llamaba la atención sobre la urgencia de revalorar en nuestro discurso y en nuestras prácticas la cuestión del mantenimiento. A la pregunta de cómo imaginar un futuro sostenible, Caille proponía oponer al paradigma contemporáneo de la destrucción creadora un sistema en que las acciones más importantes sean aquellas que coloquen la duración de las cosas y el mantenimiento en el centro de las decisiones. Una economía del cuidado opuesta a la obsolescencia programada, en la que el tiempo no se corta, sino que persiste y se pliega y repliega. En este primer número de la revista Croma, el pliegue ha sido una invitación operativa, conceptual y material para pensar a través de las formas de la cultura material, incluidas ahí las prácticas artísticas, las formas en que las comunidades humanas se sostienen en el mundo.
Sistere, el amarillo, por favor. Sistere es el radical latín en que dice sostenerse firme, estar, establecerse, con el que construimos palabras como existir, insistir, resistir y consistir y persistir. Palabras que nos hablan de la dificultad activa de la convivencia y de la evidencia de que ésta se construye, pues no está dada. Anoto una palabra más que incluimos tachada en la convocatoria de artículos para esta publicación: subsistir. A diferencia del primer grupo de palabras, que pueden entenderse como un pliegue que resiste a la separación de un nosotros, de una comunidad, subsistir, en cambio, dibuja una línea que hace un corte en el nosotros que debemos siempre combatir. Y hay una pregunta al final, porque eso está al final, sí. ¿Tienen hoy las prácticas artísticas un rol en estas luchas existenciales, políticas y estéticas? En Croma confiamos que sí. Primero que nada, gracias a todas las personas que han venido a acompañarnos esta tarde. Gracias, por supuesto, a todas las personas que están en la mesa y todo el equipo de Croma que hemos trabajado, iba a decir padecido, pero demasiado confesional, trabajado en sacar este número adelante. Me acuerdo hace un montón de años, no sé si me empezó a Jurásico temprano, cuando estudiaba en esta casa de estudios, y esto se apaga, sacamos una publicación hace 1000 años, se llamaba Parque Virtual, era una publicación de estudiantes, y me acuerdo el entusiasmo que teníamos de tener un espacio físico, que en verdad eran unos cuantos papeles fotocopiados, para hacer cosas, simplemente hacer cosas. Era la idea de expresarnos, imagino, sobre todo alimentado por entre la juventud y el romanticismo que estaba impregnado en esta facultad, pero había ese entusiasmo enorme. Obviamente uno después envejece y con la edad se te van los sueños y las esperanzas, pero queda el recuerdo y la nostalgia. Y cuando aparece la posibilidad de sacar una publicación de la especialidad de pintura, recuerdo haber sentido de nuevo una reconexión curiosa con ese entusiasmo que sentí cuando disfrutaba de ese tesoro llamado juventud. Y surge la posibilidad de ese proyecto y va tomando forma y cambiando y volviendo a tomar forma, y es un proceso súper complejo, pero súper entretenido, diría incluso, de pensar qué cosa podemos hacer, qué cosa se necesita, qué cosa deberíamos hacer, y eventualmente surge esta revista que, como contaba Alejandra, tiene estas múltiples secciones porque se buscaba poder responder a distintas inquietudes y distintas necesidades. Por un lado, la cuestión más académica, formal, pero también tener ese espacio para la inventiva que ha caracterizado al arte, por lo menos desde segunda mitad del siglo XIX. Entonces surge este proyecto que va tomando esta forma y va definiendo ciertas secciones que
van a completarla, pero luego está esta idea que evidentemente no estaba en esa publicación de mis años de estudiante, de incorporar la variable del rigor. Y la variable del rigor es importante aquí porque, por un lado, tiene una versión bien formateada, que es la versión de la indización y ese tipo de criterios, pero luego está aquella otra, el otro rigor ligado a la inventiva, es decir, un rigor que debe imaginar sus criterios cuando aún no están del todo establecidos, en la medida en que si algo tiene una dimensión de originalidad, necesariamente se distancia en algún grado de lo que ya está más o menos formateado, ¿no? Entonces, era ese proceso complejo en el comité editorial para encontrar modos de evaluar. Y yo siento que ha sido un poco como un mix entre, es como un club de lectura, pero que tiene rúbrica, ¿no? Entonces, en donde tienes esta dimensión de discusiones sobre, oye, qué interesante esto, oye, pero esto de acá no cierra, este artículo le falta esto, o acá siento que patina un poco, o lo que sea, y en donde tienes esa discusión que, de nuevo, tenía esa vitalidad intensa, pero luego esta cuestión, ok, pero tenemos que establecer alguna pauta que pueda ordenar nuestras distintas ideas, nuestras distintas reflexiones y también, por qué no decirlo, nuestras distintas intuiciones acerca de lo que estábamos leyendo y viendo. Y en ese sentido, siento que Croma ha sido esta ocasión para reconectar con esos proyectos que teníamos y que tuve o que compartí con otros compañeros o compañeras hace una punta de años, pero pensarlos desde otro lugar y sobre todo a partir de este giro al que ha hecho alusión Alejandra, de ampliar la revista y buscar darle cabida, una mayor cabida a los proyectos de nuestros y nuestras estudiantes de años más tempranos, ¿no? Entonces siento que en ese sentido la revista busca hacer converger preocupaciones mucho más institucionales con esta energía y este entusiasmo más agitado, más chibolero, si quieren ponerlo así también, y creo que eso es súper poderoso y súper importante, poder traer y enlazar dos acercamientos que finalmente tienen una raíz común, que es un interés profundo y un compromiso muy profundo con el arte y con la creación. Eso, gracias. Yo lo que había preparado y que estaba en el celular que todavía no encuentro, era una lista de personas en las que lo que había hecho era vaciar una lista de contactos que tenían la etiqueta Croma en mi correo de email, porque creo que sí que viene a colación como a propósito también de lo que menciona Max, ¿no? Como de esta cosa como de entusiasmo, ¿no? Que hay como al iniciar un proyecto como este, que luego sobreviene en un momento como de, claro, hacerlo realidad, ¿no? Que es un poco lo que me ha tocado un rol muy particular, que es con Diego también en un primer momento, ¿no? y muy de cerca con las diseñadoras, en la cual como hay una serie de personas que están involucradas, ¿no? La lista era de 4 hojas, de hecho. Y creo que también es importante eso, ¿no? Como que espero que luego se posibilite, pero en todo caso, como sí que hay un conjunto de personas que a veces como me sorprende, ¿no? Como toparme en un proyecto como este, porque ciertamente
en ese sentido también sintonizaba con lo que relataba Max, ¿no? Como muchas cosas que también hice cuando estudiaba, ¿no? Tenía que ver con un entusiasmo, ¿no? Por aportar algo a la carrera, ¿no? Desde otro lugar que no fuera el propio espacio de la clase, ¿no? Una serie de iniciativas con las que he estado también con Octavio, por ejemplo, que está acá, ¿no? Y que creo que también hay eso, ¿no? Hay ese entusiasmo por aportar, y luego como algo más que pensaba en en el momento en el que también cae Croma, ¿no? Hay que recordar que Croma, o hay que mencionar que Croma ha tenido como un espacio como entre el momento en que se proyecta, se empieza a gestar la idea, ¿no? Hasta hoy, que ha llegado hace unos minutos la revista impresa, ha pasado alrededor de 1 año y medio, ¿no? Y también como me parece interesante pensar que también la revista llega en un momento en el cual creo que también es insoslayable hablar como en el espacio de la cultura, ¿no? Pensar en que también obviamente estamos en un contexto en el cual hay, además de la crisis sistémica, de la debilitamiento institucional, ¿no? Que estamos viviendo actualmente, también hay una arremetida contra la cultura, ¿no? Y que creo que también es importante como espacio para, como la revista, como un espacio editorial como la revista, pueda dinamizar y discutir esa cultura, ¿no? Esa sociedad, ese contexto en el cual se está llegando, ¿no? Está teniendo lugar. Eso. Hace poco leía un pedacito, una cita de un artista y ex parlamentario, y diputado español, Marcelo Espósito, ¿no? Que decía: la extrema derecha se toma más en serio el rol de la cultura que las izquierdas, ¿no? Como que también es como una cosa como sintoniza mucho, creo, como lo que está sucediendo actualmente, creo, ¿no? Tenemos como una serie de situaciones en las cuales como desde censura a películas, ¿no? Como limitaciones a fondos para el cine, el monumento al ojo que llora, que es también como una arremetida constante, ¿no? En fin, entre muchas otras, ¿no? Igual estamos, creo, en un momento de auge, como entre muchas otras cosas que han venido sucediendo en los últimos años, y que creo que también toca practicar, ¿no? Eso, muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio a preguntas si tienen... Bueno, muchas gracias. Primero, queremos agradecer a todo el equipo de la revista Croma, bueno, a todos los involucrados. Estamos muy contentos y honrados de haber sido incluidas en el número con nuestro proyecto Contrapunto, que es un fotolibro. Ahí está el video para que vayan viendo, porque tiene un diseño especial, y ya les voy a contar un poquito a qué se debe. Un poco retomando lo que decías, creo que imprimir una revista, de hecho, hoy es un acto revolucionario, y también hacer un libro, ¿no? Por supuesto. Entonces, igual el proyecto no empieza con un deseo de que se imprima ni de que sea un libro, ¿no? Empieza, y con eso les cuento cómo nace este libro, con una propuesta que le hago a Víctor de una correspondencia en la cual yo le enviaba una foto, y Víctor me enviaba un poema, ¿no? Esa fue la propuesta. Estábamos más o menos al final de pandemia, y bueno, Víctor al inicio le pareció un poco extraño, pero finalmente pues dijo ya, ok, y empezamos una correspondencia virtual durante más o menos un año, ¿no? Entonces, la correspondencia era el envío de fotografías mías de mi archivo. Yo soy fotógrafa hace como 12 años, y bueno, yo le enviaba estas fotos. Víctor me enviaba poemas, no escritos por él, sino de toda de su biblioteca de poesía, y que dialogaran un poco con las fotos que yo le iba enviando, ¿no? Y así empezó a gestarse la correspondencia, y en un momento Víctor me dijo que, bueno, que esto ya era un proyecto, que podíamos hacer algo más, ¿no? Que ya se salía de esta cosa quizá de juego anecdótica, no sé. Y entonces yo al inicio no estaba muy convencida, porque sentía que, bueno, no tenía una pretensión de ser un proyecto en realidad. Era una cosa, nada, que eso que le propones a un amigo hacer, ¿no? Y ya. Y luego, al final sí, me convencí y dije, bueno, creo que sí, ¿no? Y al principio era la idea de hacer una exposición, pero después yo le digo a Víctor, yo creo que hay que hacer un fotolibro, ¿no? Y fue así como empezamos a trabajar en eso, y
Y ahí fue muy importante que también ahí nos enteramos de la convocatoria que hizo el vicerrectorado, ¿no? Y nosotros tenemos postulamos, conseguimos el financiamiento para poder hacer el libro, ¿no? Entonces, de hecho, una cosa más importante del libro era que la correspondencia se mantuvo sin ningún tipo de otra conversación. En ese sentido, la correspondencia era autosuficiente. Nos dimos cuenta que la poesía y la fotografía hablaban solas. No necesitábamos ni siquiera, nos decíamos hola, ni siquiera ni un comentario, ni Víctor de las fotos, ni yo de la poesía, nada, ¿no? Es más, nunca. Y ahí nos dimos cuenta que había una autosuficiencia en esta correspondencia y, bueno, en la poesía y la fotografía, de la cual Víctor hablará luego. Y entonces ahí decidimos, nos dimos cuenta de algo muy importante, y ahí paso a contarles un poquito sobre el diseño, que había algo que nos preocupaba, ¿no? Que lo que no queríamos era que ni la fotografía ilustre explique el poema, ni que el poema ilustre la fotografía. Y entonces ahí nos rompíamos un poquito la cabeza de cómo, ¿no? Diseñar un formato, ¿no? Que pudiera dar esta libertad de eso, ¿no? Que no sea una cosa ilustrativa. Binaria, exacto, ¿no? Y entonces, bueno, resolvimos que sea como el formato que están viendo, y sucede una cosa, que cuando llegan al final del libro, que este es el final, ¿no? El diseño lo trabajamos con Arturo Higa, ocurre algo, ¿no? No hay ninguna indicación que diga por dónde regresar, ¿no? Entonces, o te acuerdas cuál fue la última página y regresas, y bueno, podría ser de derecha a izquierda y así regresas tal como nosotros lo propusimos, o simplemente regresas así o como sea, ¿no? Y en ese regresar como sea se empiezan a generar nuevas conexiones, ¿no? Esas nuevas conexiones en las que cada quien las hace de acuerdo a su estado de ánimo, al momento, a los tiempos que cada uno tiene. Y entonces el libro ya no es un solo libro, sino se convierte en muchos libros, y libros de cada quien, ¿no? Cada uno empieza a crear sus propios libros. Y creemos que, bueno, este era el formato que finalmente, pues, ayudaba a que no se convierta en una cosa binaria y un poquito más abierta, ¿no? Llegar a esto, bueno, como saben quienes han hecho la revista, ha sido, claro, la imprenta, todo un trabajo colectivo, y eso era otra cosa que quería subrayar, ¿no? Hacer un libro, una revista, algo impreso, implica un trabajo colectivo que nosotros es algo que nos satisface mucho, ¿no? O sea, creo que una de las cosas más importantes de haber hecho este libro es ese trabajo colectivo, ese acompañamiento, pero también esos momentos en los que también hay discrepancias, etcétera, pero ha sido muy enriquecedor por toda la gente que está involucrada, ¿no? Desde quienes aparecen en los créditos, pero quienes están en imprenta, quienes además artistas, amigos, amigas, a quienes les hicimos llegar el libro como para que también nos den recomendaciones. Entonces creo que ha sido un trabajo conjunto, estamos contentos. Ha tenido un viaje también interesante en el sentido que también se ha dado una exposición en la Alianza Francesa, y que ha sido también otra lógica, ¿no? Distinta, similar, pero no igual, a la del libro. Y bueno, y finalmente estar también en una publicación así nos parece súper importante, ¿no? Entonces, Víctor va a conversar un poquito acerca del vínculo de imagen, pues. Sí, bueno, solo también agradecer por la invitación a estar en la mesa, y al mismo tiempo decir que nos sentimos honrados de participar de Croma y estar en el primer número. La pregunta es si las imágenes sirven para pensar y si los poemas sirven para mirar. La poesía y la imagen activan efectivamente dos experiencias completamente distintas. No hay conexión inmediata, pero la apuesta que nosotros tuvimos en el libro fue intentar articularlas de alguna manera. Es decir, pensar si efectivamente hay algún contacto, eso que decía Paulo al final de su intervención, eso de estar juntos. Didi Huberman dice que una imagen que solamente es ojo puro
una imagen que es sin pensamiento no existe. Un poema que es pura forma, un poema sin ideas, tampoco existe. Lo que nos interesaba era, digamos, deconstruir la oposición entre ver y mirar. La imagen está en el libro para leerla y el poema está en el libro para ser mirado. Lo que nos interesaba era proponer una tensión, poemas que dialogan con las imágenes, textos que chocan con las imágenes, imágenes que contradicen a los poemas, fricciones que producen juntos entre texto y imagen distintos puntos de fuga. Lo que nos interesaba era no cerrar significados, sino buscar lo abierto y lo indeterminado. En este contexto de saturación de imágenes y de ausencia de ideas, me refiero al contexto, digamos, neoliberal y al contexto de decadencia política, lo que nos interesaba era volver a mirar y volver a leer, recuperar o intentar recuperar la mirada profunda e intentar recuperar la lectura calmada, recuperar la fuerza de lo no visible y de lo ambiguo o de lo abierto que es la poesía. Buscábamos o hemos buscado activar un nuevo contrapunto entre lo visual y entre lo verbal, un nuevo contrapunto para relacionarnos de otra manera. Vamos a leer un par de poemas chiquititos. Sí, están en la otra ventana, donde está el PDF de la revista, un poquito más abajo. En realidad, ninguno de los textos es un poema completo, son extractos de poemas. Sí, ¿no? Creo que es antes, un poquito, sube No, un poquito más. El anterior. Esa es. Ajá. Pues sí, está. Leo. Me voy a parar. A ver, si yo lo elegí. No, el siguiente, ese está bien. Sí, este es un poema es un verso del poema de Roselio de Paolo. Dice: ¿cómo iba a llegar hasta aquí intacta? Algo tenía que dejar por fuera, una hojita, una espina quebrada. Y el siguiente es el que viene. Ahora bien, imagina que eres una bala y eres los manifestantes que huyen todos en distintas direcciones. Imagina que la bala es un misil cargado de habitantes. De Rodrigo Quijano. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para las personas que nos acompañan hoy día en la mesa sobre la revista, sobre el proceso, sobre los alcances, tal vez alguno de los comentarios también sobre esta sinergia importante a tener en cuenta entre el texto y la imagen. Personalmente creo que una de las grandes riquezas de Croma es precisamente meterse en este problema, cuál es la importancia del rol epistemológico o cognitivo que puede tener la imagen, el juego que tiene con el texto, y creo que son preguntas muy pertinentes para nuestra carrera. Una carrera fundada en la producción de imagen, en la producción en el sentido más matérico posible, más plástico posible, donde también el acto de escribir debería también beneficiarse de esa posibilidad o de ese proceso de plasticidad. No sé si finalmente para ya cierra el evento alguien tiene algún comentario o pregunta, es el momento. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo en realidad. Bueno, sin mucho más que decir, entonces cerramos este segundo evento. Muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes nos han acompañado en la mesa, muchas gracias a Alejandra, Omar, Max, a todas las personas que han hecho posible este proyecto. Estoy seguro que nos veremos pronto para una segunda edición. Y por mientras tanto, comentarles que